Tengan muy buenos días, hermanos. Vamos a dar inicio a nuestra enseñanza en el día de hoy, la enseñanza de la palabra de Dios que estamos estudiando ahí en Colosenses. Bien, en Colosenses capítulo número 2, y hoy día vamos a ver solamente el versículo 19. Así que le invito a que podamos ir a la palabra de Dios, ahí Colosenses capítulo 2 y versículo 19, y la podamos leer. ¿La tiene ahí? Bien, dice, miren, y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. ¿Oramos? Buen Dios y Padre, ante su presencia vamos en esta hora de la mañana y te damos las gracias. Gracias porque nos permites estar congregados en tu nombre. Gracias por que nos permites ahora estudiar tu palabra, sacar de ella la enseñanza para cada uno de nosotros. Queremos pedir que tu Espíritu Santo nos ilumine para que traiga claridad en lo que tú nos quieres enseñar y que podamos estar atentos, Señor, a lo que tú hoy quieres enseñarnos, que podamos recibir tu palabra con gozo, con alegría y poder también aplicarla a cada uno de nosotros. Bendice a cada uno de los oyentes, a cada persona que va a ver esta enseñanza, que tú, Señor, seas consolándose y tristeza en ellos, que tú seas animando sus vidas si están desanimados y que podamos entender que somos parte del cuerpo de Cristo, todos aquellos que somos tus hijos y que debemos servir y trabajar para ti en honor a lo que tú quieres. Gracias por todo, en Cristo Jesús. Amén. Bien, estamos viendo nosotros, ¿no es cierto?, estudiando el libro, la carta de los Colosenses y estamos versículo a versículo. La semana pasada vimos el versículo 18, el cual hablaba acerca de los ángeles, ¿no es cierto?, o de las sectas, que cómo se desarrollan, cómo se van moviendo y que obviamente no tienen a Cristo como su guía o su dirección, ya, y cómo se van desarrollando, y como decía ahí el apóstol, ¿no es cierto?, que tienen una mente vana y que son hinchados por su propia mente carnal, ya que los conlleva a llevar o a hacer un sinnúmero de cosas. Y hoy día vamos a estudiar entonces Dios mediante el versículo número 19, y en la primera parte dice, miren, hablando, enlazando, ¿no es cierto?, versículo 18 con el 19, dice Pablo acá, y no haciéndose de la cabeza. ¿Ya? ¿Por qué Pablo les dice, ¿no es cierto?, a la iglesia de Colosa acerca de este tipo de personas que son carnales, que tienen una mente carnal, que buscan filosofías, ¿no es cierto?, buscan el sectarismo, ya fuera de Dios, fuera de Cristo? ¿Por qué dice? Porque no se hacen de la cabeza, no haciéndose, dice, de quién, de las cabezas, ¿ya? Las falsas doctrinas rehúsan, querido hermano, el señorío de Cristo. Entonces, cada vez que nosotros escuchemos o veamos algún movimiento que se esté dando por allí, debemos analizar si realmente ese movimiento o esa secta que se está dando tiene como principal cabeza a Jesucristo. Si no la tienen, queridos hermanos, es una secta y no son de Dios, ¿ya? Y obviamente a Dios no le agradan, porque Dios desde el principio, desde el Antiguo Testamento y a través que fue transcurriendo la Escritura, nos fue enseñando y mostrando que la cabeza de un cuerpo, en este caso del cuerpo de Cristo, del cuerpo de Dios, debe ser Jesucristo, ¿no? Y si nosotros vemos la Escritura y la estudiamos, vamos a ir viendo cómo paso a paso se fue desarrollando esto hasta llegar, ¿no es cierto?, a donde ya la iglesia se empezó a formar y a mostrarse evidentemente que la cabeza de esta iglesia debiera ser Jesucristo y no otro, ¿ya? Hoy en día, si usted analiza, como ya les decía, a todas las sectas, a todos los movimientos raros, extraños que hay, no tienen de cabeza a Jesucristo, tienen cualquier otra cosa menos a Cristo. Algunos tienen a hombres igual que nosotros, comunes y corrientes, ¿no es cierto?, a líderes como su cabeza, etcétera, etcétera. Pero la cabeza principal de la iglesia y de la verdadera iglesia debe ser siempre Jesucristo. Si nosotros vamos a estudiar, miren, vamos al libro de Salmos, capítulo 118. Salmos 118, ahí en su Biblia, para que podamos ir viendo ya desde antes cómo Dios venía anunciando y diciendo que iba a haber una cabeza y que esta cabeza
es Cristo, ¿no? Versículos 22 y 23. Leo para ustedes, dice, miren, de parte de Jehová es esto. ¿De parte de quién? Perdón, voy a leer primero el 22, ¿ya? Estaba leyendo el 23 antes, 22, antes, dice, miren, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Una cabeza que desecharon, dicen los edificadores, que desecharon aquellos que no querían estar siguiendo el camino de Dios, sino que querían seguir su propio camino a su manera, a su deseo y no según Jesucristo, ¿ya? Entonces, estos hombres y estas sectas que se desarrollan en el mundo, que desechan a Cristo, ¿no es cierto?, no vienen de parte de Dios. Como dice acá, desecharon, ¿no es cierto?, a esta cabeza del ángulo, ¿ya?, que es la que debiera gobernar. Versículo número 23, mira, dice, de parte de Jehová es esto. ¿De parte de quién? De Dios, dice. Y es cosa maravillosa a nuestros ojos. O sea, poder entender que es maravilloso poder saber que hay una cabeza que dirige todo el cuerpo. Y esa cabeza es Jesucristo. Es lo mismo, ya que ya cuando estaba aquí en la tierra, Jesucristo les dijo a la gente que le estaba escuchando, le dijo también a quién, a sus discípulos. Miren, Mateo 21, vamos allá a Mateo 21, cómo se va desarrollando, ¿no es cierto? Cómo Dios va mostrando que debe haber una cabeza y esa cabeza debe ser siempre Jesucristo y no otra. Capítulo 21 y versículo 42. Mateo 21, 42. Y el versículo 43 vamos a leer. Espero que haya llegado allá. Mire, dice, hablando Cristo, ¿no? Dice, Jesús dijo, ¿nunca leísteis en las escrituras? Cristo mismo, imagínense, anunciando y diciéndole, nunca leísteis en la escritura, lo que en ese entonces ya estaba escrito. Recordemos que todo lo que estaba escrito en el tiempo de Cristo era todo, casi todo completo el Antiguo Testamento, ya, y que el Antiguo Testamento venía anunciando a esta cabeza, y por eso Cristo acá lo cita, nunca habéis leído, ¿no es cierto?, en la escritura, ¿qué cosa? La piedra que desecharon los edificadores, la desecharon, ¿no es cierto? Ya sabemos que Cristo vino a quién, a su pueblo, a Israel, pero ellos lo desecharon. Miren, dice, ha venido a ser cabeza del ángulo, ha venido a ser la cabeza del ángulo que está ahí arriba, dirigiendo, gobernando, mandando, dice. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. 43. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros. ¿Por qué? Porque ahí estaba hablando a quién, a los judíos, al pueblo de Dios. Será quitado, dice, ¿no? Y sobre quien ella cayere, le desmenuzará. Bien, venía anunciando ya nuestro Señor, ¿no?, aquello. Y si seguimos avanzando en la escritura, después tenemos acá a Pablo, ¿no es cierto?, en Hechos capítulo 4, que también está hablándole a la iglesia, está hablándole a las personas, ¿ya?, de esta cabeza, que es Jesucristo. Por eso Pablo aquí en Colosenses le dice, háganse de la cabeza, no se no se salgan o no dejen de tomar en cuenta a la cabeza que es Jesucristo, que es la piedra angular, el principal que está ahí encima, ¿no? Hechos capítulo 4 y versículo 11 y 12. Hechos 4, 11 y 12 dice, miren, este Jesús es que es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Ahí Pablo se estaba dirigiendo netamente a sus propios hermanos de sangre, no a los judíos, al pueblo de Israel. Dice, este Jesús que ustedes desecharon, dice, los edificadores, dice, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación. Y miren qué maravilloso, en ningún otro hay salvación,
solo en esta cabeza que es Cristo, dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Hermanos queridos, el corazón del hombre, el hombre por su naturaleza busca diferentes caminos para sentirse satisfecho, para sentirse complacido, para sentirse escuchado, y deposita su fe en un sinnúmero de cosas, menos en la principal piedra que es Jesucristo. Por eso Pablo ahí a la iglesia de Colosas le dice, hermanos queridos, no adoren a los ángeles, no adoren a estos judaizantes que los quieren judaizar allí, llevándole que ustedes se sometan a sus propias enseñanzas, no, porque ustedes, Colosas, y nosotros hoy en día en el siglo XXI, ¿no es cierto?, en este año 2020, debemos seguir el mismo precepto, o sea, someternos a la cabeza que es Jesucristo. Este Jesucristo que es el que quiere dirigir a su iglesia, el que quiere dirigir a su pueblo, ¿ya? Todas las sectas, dense cuenta ustedes, queridos hermanos, y toda religión que deja fuera a Cristo, se dejan llevar por sus propios ideales, por sus propios líderes humanos y por conductas, ¿no es cierto?, que pueden ser a veces buenas, pero el trasfondo de eso es algo malo. ¿Por qué? Porque deja fuera a Jesucristo, quien es la principal piedra ya de este ángulo que dice acá. Y si nosotros seguimos avanzando, miren, en Efesios 4, ahí ya donde estaba ya bien constituida la iglesia, ¿no es cierto? Y estaba dividida en diferentes regiones. Pablo le dice a la iglesia de Éfeso, ¿no es cierto?, donde había muchas iglesias allí, capítulo 4 y versículo 15, lo siguiente. Efesios 4:15. Sino que siguiendo la verdad en amor, o sea, sigan la verdad en amor, les dice, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, o sea, crezcamos, avancemos espiritualmente, crezcamos en esta cabeza. ¿Y qué dice ahí? ¿Cuál es la cabeza? ¿Cuál es? Que es Cristo. No es una religión, no es un hombre, no es una denominación, no es un grupo, no. Para que podamos crecer bien espiritualmente, debemos obedecer a quien es nuestra cabeza. Y aquí Pablo lo deja bien dicho, ¿no es cierto?, a la iglesia de Éfeso. Esta cabeza que es Jesucristo, ¿ya? Y por eso aquí Pablo a la iglesia de Colosas le está diciendo, ¿no es cierto?, ahora en este versículo 19, y no haciéndose de la cabeza, o sea, todos aquellos grupos que están allí y que no tienen a Cristo como su cabeza, no valen nada, son una secta. Y visto desde los ojos de Dios, son lamentablemente gente que no ama ni busca al Señor. Pero sé que tú y yo buscamos al Señor y que tenemos a Jesucristo por cabeza, ¿ya? Y espero que tú tengas a Cristo por tu cabeza, que Él sea el que te guíe, el que te ordene y que tú obedezcas a tu cabeza. Bien, mira lo que sigue el versículo 19, dice, en virtud de quien todo el cuerpo, o sea, ya entendemos que Cristo es la cabeza, ¿no? Y ahora en virtud de que todo el cuerpo, ¿ya?, que entendemos que Cristo es la cabeza, ¿no es cierto?, que da, ¿qué cosa? Unidad y dirección a este cuerpo, ¿ya? En virtud que Cristo es la cabeza, Él va a dirigir, Él va a unir y Él va a dar dirección a este cuerpo. Todo el cuerpo de Cristo. Es verdad que tal vez yo tengo mi denominación, ¿no es cierto?, bautista, por decir. Pero no solamente los bautistas, sino que todos aquellos que hemos creído en Cristo como nuestro Señor y Salvador y está en nuestras vidas y era cambiado y el Espíritu Santo mora en nosotros, somos parte de este cuerpo de Jesucristo y que Él es la cabeza y Él es el que nos quiere dirigir y Él nos habla, ¿no es cierto?, a través de ¿qué? De la palabra de Dios, de la Biblia, y es de ella en donde nosotros debemos sacar la enseñanza y todo lo que Dios quiere que yo haga como hijo de Él está aquí en la palabra de Dios y a esto debemos obedecer. Y la Biblia me dice que la cabeza, mi cabeza es Jesucristo, que yo debo obedecer
lo que Él me dice para que luego, ¿no es cierto?, yo pueda llevarlo a práctica y llevarlo a cabo. Bien, entonces Él es el que quiere. Miren, aquí mismo en Efesios donde quedamos, ahora el versículo 15 y el 16, mira lo que dice. Sino que siguiendo, ¿no es cierto?, la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Jesucristo. 16. De quien todo el cuerpo, tú eres parte del cuerpo y yo soy parte del cuerpo, de lo que es la iglesia y eres la cabeza. ¿Ya? Dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, unidos todos entre sí, dice, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hermanos queridos, tú eres parte del cuerpo, yo soy parte del cuerpo, Cristo es nuestra cabeza. Y como parte de este cuerpo debo ir creciendo, edificándome, uniéndome a mis otros hermanos, uniéndome a este cuerpo de Cristo para ir avanzando y para ir creciendo, edificándonos, dice allí en amor. Por eso dice aquí Pablo, ¿no es cierto?, en virtud de quien todo el cuerpo, que está la cabeza y todo el cuerpo, va creciendo, va uniéndose y esta cabeza lo va dirigiendo. ¿Para qué? Para que podamos llegar hacer este cuerpo movible, ¿no es cierto?, dirigido por la cabeza y obedeciendo y haciendo lo que Él nos dice. Y Él nos habla, como ya les decía, a través de la Biblia, y a ella es la que debemos obediencia. Debemos hacer parte de la palabra de Dios en nuestros corazones, en nuestras vidas, para que esta cabeza lleve la gloria, que es nuestro Señor Jesucristo. No somos los pastores la cabeza de la iglesia. Lamentablemente yo sé que en algunas congregaciones, ¿no?, el pastor es como el jefe, ¿no?, máximo, y es la cabeza y de ahí todo hacia abajo. No, la cabeza de la iglesia es Cristo y ahí estamos todos abajo. Llámese los que somos pastores, los líderes, los maestros, los músicos, los que tienen algún ministerio, y todos hacia abajo somos el cuerpo. La única cabeza que existe en este cuerpo es Jesucristo. Y a Él debemos someternos todos. ¿Qué sigue diciendo el versículo? Miren, dice, nutriéndose, o sea, este cuerpo debe nutrirse, ¿ya? Y habla en tiempo presente, ¿ya? Todos los días nosotros debemos nutrirnos, ¿ya? Nutrirnos de esta cabeza, nutrirnos de la palabra de Dios. Él provee apoyo y nos sostiene, suple nuestras necesidades. Él es Jesucristo, Él es mi cabeza, Él es el que va a suplir mis necesidades, Él es el que me va a sostener, Él es el que me va a apoyar, ¿ya? Y por eso nosotros todos los días, queridos hermanos, debemos buscar su palabra, debemos meditar en ella, debemos ser enseñados por ella. Cristo, que es mi cabeza y es su cabeza, nos quiere enseñar todos los días. Por eso dice nutriéndose en tiempo presente constante. Tú y yo debemos nutrirnos todos los días. Si usted, por ejemplo, no le da alimento a sus hijos, alimento físico, ¿no? ¿Qué va a pasar con ellos? Se van a empezar a desnutrir, ¿no? Y a debilitar. Bueno, Dios, que es nuestro Padre, a través de Jesucristo, ¿no es cierto?, nos tiene ya el alimento preparado, que es este. Lo tiene listo, cocinado. Solamente quiere que nosotros vayamos a este rico plato llamado Biblia y lo podamos digerir, nos podamos nutrir de ella. Pero hoy en día hay muchos hijos de Dios que andan desnutridos en el mundo. Pero no porque el Padre no los quiera alimentar. El Padre, nuestro Dios, sí nos quiere alimentar. Solamente que estos hijos no quieren ir a la comida exquisita que tiene Dios para nosotros y buscan otra comida, que es la comida del mundo, ¿no? La que da ese placer momentáneo, ese deleite momentáneo, y no quieren ir a la verdadera fuente de vitaminas y de nutrición, que es la palabra de Dios y que nos ayuda, ¿no es cierto?, a ser un cuerpo de esta iglesia, ahí bien concertado y unido entre las coyunturas, como dice allí, para ir avanzando.
¿Qué otra cosa más dice acá? Miren, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y los ligamentos, como ya les decía anteriormente, ¿no? O sea, este cuerpo, para que mi cuerpo y su cuerpo, para que pueda caminar y avanzar, está unido, un hueso con otro hueso, con ligamentos, ¿no es cierto? Y coyuntura. Miren, les pongo este ejemplo. Si un cuerpo de cualquier persona se descoyunta y los ligamentos también se caen o se ponen débiles, no va a poder ponerse en pie ni poder trasladarse de un lugar a otro. ¿Por qué? Porque no están unidos como debieran estar, ¿no? Cuando yo me enfermé, la última vez, ¿no es cierto?, que estuve como 2 o 3 semanas en cama, tenía todo mi tobillo, ¿no es cierto?, inflamado, mis ligamentos, mis coyunturas estaban inflamadas y estaban ahí rodeadas por este ácido úrico que se cristaliza, ¿no es cierto? Y empieza a clavar, a clavar, a clavar. Me impedía ponerme en pie. Me impidió, imagínense eso, poder caminar, trasladarme del dormitorio al baño. ¿Por qué? Porque estaba ahí obstruido, ¿no? Estaba ahí dañado. Hasta que a Dios gracias Él lo pudo mejorar y ahora puedo estar en pie y puedo a lo mejor caminar, ¿no es cierto? Y hacer mi vida diaria normal. ¿Pero por qué? Porque ahora está bien los ligamentos, están bien las coyunturas ahí firmes, ¿no es cierto? Y que puede sostener mi peso para poder ponerme en pie, ¿no? Es así como debe estar la iglesia. Hermanos queridos, tú eres parte de la iglesia, yo soy parte de la iglesia y todos los días debemos nutrirnos y unirnos en estas coyunturas y ligamentos. Si hay alguien, una parte de este cuerpo que se desconyunta o se le cae el ligamento y no se une, va a andar débil, no va a poder avanzar ni crecer espiritualmente correctamente. Por eso Dios quiere que estemos unidos a través del ligamento, de las coyunturas, para poder crecer, para poder avanzar espiritualmente. Es una acción continua que va a durar todo el tiempo mientras estemos aquí en la tierra hasta cuando el Señor nos lleve al cielo. Por eso todos los días debemos tener un devocional, todos los días debemos conversar con Dios, todos los días debemos leer la Biblia, para que me vaya nutriendo día a día y fortaleciéndome y ser parte de este cuerpo, que cuando digan, hermanos, queremos que el cuerpo haga esto y todos, wow, bueno, yo lo hago, queremos que nos falta esto, maestros, por decir algo, ¿no? Para enseñar a los niños, bien, yo lo hago porque el Señor ya me ha nutrido, me ha preparado y mis coyunturas y mis ligamentos están firmes y puedo yo enseñarles también a otros. De eso se trata, hermanos queridos, y de eso se trata lo que estaba diciendo acá Pablo a la iglesia de Colosa. Ya déjense de esa secta, aléjense. Ahora ustedes nútranse de la palabra de Dios, que sus coyunturas se puedan unir, ¿no es cierto?, a lo que es la cabeza, que es Cristo. Obedezcan en el fondo a quién? A Jesucristo. Ese era el sentir que tenía ahí Pablo. Y sigue con el versículo, ¿no es cierto? Y la parte final ya de este versículo 19 dice: crece con el crecimiento que da Dios. ¿Ya? El cuerpo, ¿no es cierto?, va a crecer. Tú como parte del cuerpo, yo como parte del cuerpo, vamos a crecer. ¿Por qué? Porque Dios nos da ese crecimiento. Y como ya les digo, hermanos queridos, el crecimiento, la comida está aquí, en la palabra de Dios. Solamente tú tienes que ir a lo que ya está preparado, tomarlo y digerirlo y nutrirte de ella. Pero muchas veces tenemos partes del cuerpo de Cristo, parte del cuerpo de la iglesia, que están desnutridos, que están débiles, que están tal vez enfermos espiritualmente hablando. ¿Pero por qué? Porque no tienen su tiempo de nutrición el día a día. Porque se han alejado de la lectura de la palabra de Dios, se han alejado de la meditación de la palabra de Dios, se han alejado de escuchar enseñanzas de la palabra de Dios, se han alejado de conversar a diario con su Creador. Y por eso se ponen débiles y se ponen allí, ¿no es cierto?, más enfermos y debilitados.
Debemos, hermanos queridos, nutrirnos de Dios. Y Dios ya lo tiene allí. Como dice acá, crece con el crecimiento que da Dios. Dios capacita, querido hermano, y da dones para su iglesia, para que su iglesia pueda crecer y avanzar. Hermano querido, Dios te quiere capacitar a ti. Dios me quiere seguir capacitando a mí. Quiere que tus dones tú los puedas activar. Quiere que mis dones yo los pueda activar y juntos podamos avanzar y crecer en esto que es la iglesia. Imagínense cuánto tiempo estuvimos nosotros sin músicos, ¿no? Acá en la iglesia, más de 6 años, hasta que Dios pudo enviar, ¿no es cierto?, unos hermanos y motivarles y ellos querer poner allí sus dones al servicio de Dios. Y a Dios gracias alcanzamos a estar tal vez un mes o menos, algunas semanas con música. Después vino todo lo de la pandemia, ¿no? Y ya no nos hemos podido congregar, unir. Pero estoy seguro, queridos hermanos, que cuando nos volvamos a reunir como iglesia físicamente, esos hermanos van a seguir ahí alabando y glorificando a Dios con los dones, con los talentos que el Señor le ha puesto en ellos. Y así tu don, tu capacidad, lo que el Señor te ha dado a ti, si lo unes a este cuerpo, vamos a poder avanzar bien y vamos a poder ser una iglesia fructífera, una iglesia en la cual va a dar gloria y honra a la cabeza que es Jesucristo. Mira, vamos al libro de Efesios, capítulo 4, ahí mismo, pero ahora versículo 17. Efesios 4, 17. Hermanos queridos, tú y yo tenemos una nueva vida en Cristo y debemos nutrirnos y debemos obedecer y crecer en el Señor. Y el crecimiento ya Dios lo ha dado, solamente nosotros tenemos que tomarlo. Mira, versículo 17 dice, esto pues digo y requiero del Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Que no andemos como las otras personas, ¿ya? Que andan en la vanidad de su mente, no sabiendo qué hacer. Porque nosotros ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer, que es buscar a Dios y nutrirnos de Él. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a las lascivias para cometer con avidez toda clase de impureza. Hermanos queridos, cuando yo no me nutro espiritualmente, cuando yo no estoy en comunión diaria con Dios, estas cosas me van a atacar y estas cosas van a hacer que yo, en vez de estar obedeciendo a mi cabeza que es Cristo, voy a estar obedeciendo a mis propios deseos y concupiscencia para hacer cosas que a mi cabeza no le van a agradar. Versículo 20, mira, dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Tú y yo no hemos aprendido así de Cristo, que es nuestra cabeza, sino que hemos aprendido otras cosas, que es lo que nosotros debemos hacer. Mira, dice, versículo 21, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Tal vez, hermano, tú hoy tienes que meditar y decir, y verte cómo estás. Y tal vez tienes que despojarte realmente del viejo hombre. Ese viejo hombre que era antes de Cristo. Y cuando Cristo vino a tu corazón, ahora somos un nuevo hombre. Por eso Pablo acá le dice a los de Efesios, ¿no es cierto? Despójense. Ya ustedes no pertenecen al viejo hombre, pertenecen al nuevo hombre. Despójense, dice. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados de este viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Hermanos, son deseos engañosos que el diablo pone, ¿ya? Y el diablo va a querer poner un deseo de flojera, de no estudiar la Biblia, de no leerla, de no orar, de no tener comunión, de no, etcétera, etcétera, etcétera. Pero dice acá que son deseos engañosos y que nosotros caemos, ¿ya? ¿Por qué? Porque estamos alimentando más mi vieja naturaleza más que la nueva naturaleza que es creada en Cristo. Dice, miren, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos, dice,
en el espíritu de vuestra mente. Y eso es lo que tenemos que hacer. Día a día, hermanos queridos, debemos estar renovándonos en nuestra mente. Y lo que nos renueva es la palabra de Dios, no es otra cosa. A lo que renovó a la iglesia de Colosa fue la palabra de Dios. Dice, miren, versículo 24, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Tú y yo debemos vestirnos de este nuevo hombre que Dios ha creado como creyentes, como hijos de Dios, desarrollando los dones, los talentos que el Señor nos ha dado para ponerlo al servicio del cuerpo de Cristo. Versículo 25 dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Hermanos queridos, tú y yo somos parte, miembro de este cuerpo de Cristo. Eres la cabeza y Él quiere que yo como parte de este cuerpo me pueda ir cada día vestirme de este nuevo hombre, que mi viejo hombre salga, desaparezca, ¿no es cierto? Y que podamos ir así avanzando y creciendo en el cuerpo del Señor. Mira, Romanos 12, vamos allá a Romanos 12, partes que somos de este cuerpo. Versículo 1, dice, mire, capítulo 12 ya de Romanos, dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto día a día o racional. Hermanos, debemos presentarnos todos los días ante Dios para que Él nos limpie, nos transforme, para que nos nutra, nos alimente por medio de su palabra, para poder ser una iglesia que está bien unida por todas las coyunturas y que va creciendo, edificándose ahí en amor. Versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, no se conformen a su vieja naturaleza, dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermano, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Es lo mejor para tu vida y es lo mejor para mi vida. No nos engañemos. El mundo no nos va a ofrecer nada, solamente un deleite temporal. Pero Dios nos da un deleite eterno, en el cual debemos ahí deleitarnos en Él. Miren, el 3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Hermanos queridos, tú tienes una función, yo tengo una función, somos parte de este cuerpo y debemos llevar a cabo la función que el Señor nos ha dado. Versículo número 5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu. Dice, sirviendo ¿a quién? Al Señor. Sirviendo al Señor, ferviente, así, vamos que se puede, vamos, hagámoslo. ¿Ya? Saben que me da mucha alegría cómo a veces el mundo, sobre todo en esta crisis, no ha reaccionado y cómo una persona ayuda a otra o cómo se une un grupo de personas y ayudan a muchas personas. Bueno, así es como debe funcionar la iglesia. Tú y yo unidos junto a todos los hermanos, unidos para ayudar a unos a otros y ayudar a otras personas y a que esta iglesia avance y crezca, como dice acá el texto. Mira, los últimos dos versículos, 12 y 13 dice,
En lo que, 11, voy a leer, en lo que requiere diligencia, no perezoso, o sea, rápido, diligencia, constante, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor, gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constante en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando, ¿qué cosa? La hospitalidad. Querido hermano, eso es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros, que podamos ir creciendo y edificándonos en el Señor. Y como último texto, 1 Corintios, mira, 1 Corintios 14. 1 Corintios capítulo 14 y versículo 12. 14-12. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Hermanos queridos, tu vida, mi vida, unida en este cuerpo, va a desarrollar los dones para que esta iglesia, este cuerpo de Cristo, pueda ser edificado, teniendo a la cabeza, que es la principal, que es Cristo, y el cuerpo abajo, desarrollando cada uno nuestros dones, nutriéndonos día a día, vamos a poder ser una iglesia potente, una iglesia que va a irradiar luz en medio de las tinieblas. Y eso va a depender de ti y de mí, en que podamos poner por obra, por práctica, la palabra de Dios, en que todos los días nos podamos nutrir con la palabra de Dios, en que todos los días podamos ir creciendo y que lo que el Señor ha dado a mí para que yo haga lo ponga al servicio de Él, que lo que el Señor te ha dado a ti tú lo pongas al servicio de Él, y que no seamos egoístas quedándonos con ese don ahí guardado, ¿no? Sino que lo podamos entregar a las manos de Dios para que Él nos use conforme sea su propósito y su voluntad. Hermano, Dios quiera, y Dios así lo quiere. Es más, cambio. Ojalá tú quieras que cuando las puertas se abran nuevamente de este edificio y la iglesia se reúna, tú puedas decirle al Señor: Señor, dispongo ahora mi vida a tus manos. Dispongo mis dones en tus manos para que tú me uses en esta obra. Yo soy parte de este cuerpo y quiero unirme. Ya no quiero que mi coyuntura y mis ligamentos estén débiles, sino que firmes, nutridos, para que este cuerpo pueda avanzar y caminar. Tú eres parte de este cuerpo y yo soy parte de este cuerpo. Y unidos, queridos hermanos, podemos llegar a ser una gran iglesia, un gran cuerpo para la gloria de nuestro Dios. No olvidándonos, teniendo siempre en cuenta que la cabeza es Jesucristo. Los desafío y me desafío a que podamos avanzar y crecer en la obra del Señor hasta cuando Él nos lleve a su presencia. Oramos. Buen Dios y Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque ella siempre es eficaz y buena para cada una de nuestras vidas. Gracias porque tú, Señor, inspiraste por medio de tu Espíritu Santo al apóstol Pablo para que le escribiera a esta iglesia de Colosa, y que también, Señor, nos llega hoy en día a nosotros. Padre, permita que no se nos olvide que nuestra cabeza siempre va a ser Jesucristo, y que nosotros, como parte de este cuerpo, debemos nutrirnos y ayudarnos y poner nuestros dones en servicio a la obra tuya. Usa a cada uno de mis hermanos, a cada uno de los que va a ver o ha escuchado ya esta enseñanza en la congregación donde ellos estén, que puedan ser útiles para tu obra y que pongan a disposición tuya, Señor, sus vidas, sus dones, sus talentos. Padre Celestial, te alabamos y te bendecimos y dejo todo en tus manos para que tú sigas obrando y trabajando en nuestros corazones. Te alabo, Padre, y te bendigo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Queridos hermanos, que el amor de Dios, la paz de Cristo y el gozo del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes. Un abrazo y que el Señor nos siga bendiciendo.